periódico de lunes, ¿qué opinas? ¿Qué ha pasado? Fraude, dice usted. ¿De verdad cree que hemos fraude? Voto orientado. Estamos empezando clases, chicos. Entonces ha comprado las encuestas. Creo que es la única materia política que tiene ¿Qué opinas? Ha habido orientación del voto. ¿Ha habido Orientación. El MAS se ha relacionado o ha negociado con Paz y ha orientado a su gente a votar por él. Pero usted ha escuchado las entrevistas. Por favor, estamos en clases. Pero usted ha escuchado las entrevistas de Rodrigo Paz antes de las elecciones. Sí, y para mí, a mi criterio, siempre ha sido muy tibio. O sea, nunca ha estado ni muy de la izquierda ni muy de la derecha. Siempre ha estado muy al medio. Entonces Pero eso es un me hace... centrista. No lo estoy defendiendo, solamente que para que... Sí, sí. Es un centrista, ¿no? O sea, nunca ha dicho yo soy capitalista ultranza y tampoco ha dicho, no, yo quiero una economía centralmente planificada por el Estado. Pero a mí me ha parecido raro el hecho de que no haya tenido marketing, cero publicidad, prácticamente cero publicidad, y ha tenido mayor aceptación que candidatos que han invertido un montón. Ah, sí. Y en último momento, ¿no? Pero a la vez, dos cosas. ¿Cuál es el voto que probablemente ha jalado al final para tirarse ese sprint final que los ha pasado los dos de una manera ostensible? Probablemente el voto del indeciso y el voto del más veleta. Porque el más no necesariamente tenía ese voto duro, ¿no es verdad? O sea, el voto duro se lo han dado a Evo Morales, ¿no? Aquí está, 18% te vamos a dar porque aquí ese es lo que ellos llaman los radicales, ¿no? El voto de Evo Morales demuestra que el más es Evo Morales. Los otros han rascado 3.1 y han salvado la sigla. Y lo de Andrónico es patético y han visto cómo a la copa la han citado ayer. Sí. Pero en cambio, bueno, pero están hablando de un 20%. Pero en cambio, lo han hecho subir al Rodrigo 25 más o menos. Pero yo creo que ese es el voto veleta de las laderas y el voto rural que es valor popular, ¿no es verdad? Popular no me gusta, ya has hecho que es pueblo, siempre se preguntar que es para mí es utilizado de una mala forma, malintencionada. Está dirigida, está dirigida. Pero esos son los que en algún momento han votado por la Copa, por la Soledad Chapetón, por el gobernador que es el Quispe, que en este momento está. Y la próxima elección, si te he visto, no me acuerdo. Si te he visto, no me acuerdo. Si te he visto, no me acuerdo. Es un voto que yo creo que es poco consistente. Pero ¿qué te ha dicho? No me gustan ninguno de los tradicionales. Tampoco la izquierda, que no me ha respondido. Y voy a votar por este tipo que parece ser la renovación. Y es un centrista. Esa es mi visión. Ahora, como conclusiones, esto siempre lo he tenido presente. Los bolivianos de la parte del altiplano no nos gustan los jailones. Candidato jailón no gana. Eso está clarísimo. No gana. No nos gusta el ostentoso, el engreído, el echar millonario. No nos gusta. En Santa Cruz pega. Y les hago este comentario, ¿por qué? En Santa Cruz hay barrios recontra jailones, ¿no? Agarras y dices el Urubó, el condominio Las Colinas del Urubó, los no sé qué, los ríos del Urubó, y encuentras 300 o 400 casas que son a todo dar. Pregunta de millón, ¿dónde vive la burguesía paseña? ¿Cuál es su barrio? En la zona sur, Florida. Pero San Alberto no es un barrio, es un condominio, pero además ya decadente ahora. Están infiltrados, o sea, están por todas partes. Acá les dicen Chasquipampa, tengo muy buen oído, es cierto. Están en el Alto, están en la Florida, están en Secoya, pero no tienen, cuando entras a decir, mira, este es Beverly Hills de La Paz.
¿Por qué? Por lo que estamos hablando, no nos gustan los jailones en La Paz. No hay un barrio, puede haber un condominio, pero ¿de cuántas casas? De 40 casas. Y ahí también hay clase media, pero no está la burguesía. En ese sentido, si ustedes se fijan, esa es la primera. La segunda, el Rodrigo ha dicho que durante los 2 últimos años, él ha caminado Bolivia. ¿No es verdad? Y se ha llevado un vicepresidente antisistémico como era el señor Lara. Porque la pregunta es esa, ¿quién era Lara hasta que ese coronel Ollín lo agarra del cuello y lo jala? ¿Quién era Lara? Capitán, no era nadie. capitán de la policía. Esa es la verdad, no era nadie. O sea, ¿quién no conocía a Lara? Ese día todos, otra vez cuore, solidaridad con el débil. ¿Cómo le va a hacer eso por denunciar un acto de corrupción? Mira este abusivo, este gordo, ojalá que sí, se va a vengar. Listo, ahí está, listo. Segundo elemento. El tercero, se darán cuenta que dentro de la sociedad boliviana no corre o no es efectivo todavía él o la campaña tecnológica. ¿No ha pegado? ¿No ha pegado? ¿Dónde ha ganado el señor Rodrigo Paz? Ha ganado en Ancoraimes, ha ganado en, qué sé yo, en provincias de La Paz, ha ganado en Las Laderas, ha ganado en Potosí, ha ganado en Oruro, pero en provincias. ¿Ustedes creen que estaría en tecnología? No, él ha ido. Estamos en clase, señores. Y si quieren participar, levanten la mano y el cantado les doy la mano. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Y saben qué? Un respeto a lo que está diciendo su compañero. Porque nos gusta que nos escuchen. ¿Está claro? Tecnología. Sí, puede ser. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? A mí me gustaría conocer cuál es su opinión con relación a la postura que va a tener, que va a manejar Paz y Lara. Yo no tengo la menor idea. O sea, tampoco. Porque yo no creo que vayan a ordenar la captura de Morales, no creo que vayan a liberar presos políticos. Lo que yo sí creo es que se van a radicalizar los sectores en Bolivia para la segunda vuelta. Un sector del Samuel Doria Medina, yo creo que se va a ir Sí. Alianzas. con Tut, Quiroga, ¿no es verdad? Pero un sector, no todo el sector. Pero en cambio los votos del Andrónico, del Castillo y qué sé yo, por lo menos de esos dos y algunos de los nulos, estoy seguro que se van a ir Con Paz. Sí, es probable. ¿Saben qué debería ser ideal? Y esto se da alguna vez en Argentina, que si ellos tienen encuestas, les he dicho, ellos tienen encuestas, faltan unas 2 o 3 semanas, si uno de los dos sabe que el otro le va a ganar y le va a ganar con 6, 8, 10 puntos, debería bajarse y hacer una. ¿Se puede hacer eso? Eso es lo que deberían hacer, un acuerdo, para poder gobernar dentro del Congreso sin revanchismos o sin broncas. Eso es lo que deberían hacer. Lo demás no lo puedo decir. Ya cada cual tendrá su proyecto político. Yo creo que no van a hacer nada. Ese es el temor que tengo y que nuestra economía va a seguir cayendo y mucha gente va a terminar saliendo del país. Ese es el otro temor. Ahora Sí. por eso, pero ¿qué es lo que quiere la sociedad boliviana? Esa es la radiografía. ¿Querían renovación? Sí querían renovación. ¿No quiero un jailón? No quiero un jailón. No quiero un jailón. Eso es lo que nos lo han dicho clarito. Y entonces ahora van a ir a la segunda vuelta. El tuto no es un rico. No es un ricachón. Es un burócrata, no es verdad. El tuto es de clase media alta, si quieren. Y Rodrigo también. Solamente que ha ido a un sector más popular. Ha apuntado un nicho que ha dejado vacío más. Eso es lo que ha aprovechado. Y esa gente, personalmente, yo hablé con un señor que nos viene a hacer cosas a la casa, plomería y cosas así, el viernes, y le dije, Gustavo, ¿por quién vas a votar? Por el gallito y la capiguara.
Y en el Alto varios Gallito y Capiguara, Gallito y Capiguara, Gallito y Capiguara. Por lo tanto, cuando alguien salió absurdamente al circuito fraude, eso no ha habido fraude. O sea, puede ser que haya habido siquiera hasta una sugerencia o presión para que voten por Rodrigo Paz, pero no ha habido fraude. La gente ha votado por él, entonces no hay fraude. Y ahí está. Entonces, veremos qué pasa. Se van a agarrar a capucha contra caballera, le van a tirar. Sí. Pero antes de eso, una semana antes, ellos tienen encuestas, deberían sentarse y fumar la pipa. Porque si no, no sé si vas a salir de la crisis. Aquí olvídense del ideológico. El tema es una administración adecuada. Ustedes son economistas, pues tienen la palabra que dicen que eficiencia en la administración. Debería haber una eficiencia y no deberían estar, espero que no se estén pisando el poncho y poniéndose a cortar pizzas. Y esto no. Sí. ¿Les asusta? Sí, pues. ¿Les asusta? No le tengan miedo. Bolivia les he dicho que siempre ha vivido en el borde de la cornisa, casi a punto de caer. No tengas miedo, sigue sonriendo porque nunca se ha caído. Así que no les tengan miedo. Y voten porque ustedes creen racionalmente que puede ser lo más adecuado para su futuro laboral. Ustedes van a salir de ese mercado y tienen que encontrar, de verdad, si ustedes me preguntan, ¿te preocupa? No. Yo ya estoy para irme a la jubilación, estoy apuntando, estoy más cerca de la jubilación que otra cosa. ¿Voy a poder sobrevivir? Sí, ya puedo sobrevivir, ya he sobrevivido tantos años. Por ustedes me preocupa. Porque en realidad ustedes están saliendo al mercado laboral. ¿Y con qué se van a encontrar? O sea, ¿qué es lo que van a encontrar como oportunidades laborales? Eso es lo que yo, como docente, y se los digo sinceramente, yo tengo una hija casi de su edad, tiene 21 años. Entonces miren ustedes y digo, ¿qué futuro estamos dejando a los jóvenes nosotros? Esa es mi preocupación. ¿Qué futuro estamos dejando? Hay que dejar sus oportunidades. ¿Por qué están gastando plata aquí? Porque quieren tener una profesión para enfrentarse de la manera más transparente y idónea a un mercado laboral. Es lo que todos quisiéramos. Pero y que no te venga a decir que el del partido es que va a recibir la pega. No, porque no tienes méritos de ser militante de ese partido. Ojalá que así sea. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario más? No hay comentarios. ¿Sí? No le tengan miedo, chicos. De verdad, soy un optimista. Bolivia ha salido. El 21060 a mí me agarró en plena universidad. Y de verdad era feo. Se dan cuenta, teníamos 12.000 de inflación. Eso era feísimo. De verdad, o sea, lo que comprabas hoy a las 10 de la mañana, ibas otra vez a las 4 de la tarde y ya era otro precio. ¿Saben? Se recibían los empleados públicos así, fajos de dinero rojo, iban a cambiar dólares, había dólares. Bueno, aquí también hay dólares, está alto, no está, pero hay dólares. Iban a cambiar al obelisco y agarraban $3, ya, listo, ni contaba. Los $300 aquí, ni contaba. Porque aparte no valía para nada. Llegó un momento que era más caro hacer el billete de 20 pesos que los 20 pesos. Por lo tanto empezaron a hacer cheques de gerencia. Eran cheques, pero de una calidad mucho más ordinaria que el cheque que ustedes conocen del banco en este momento. Era como papel, de verdad. Y llegamos a tener, cáiganse de espaldas, hasta 20 millones de bolivianos. ¿Se dan cuenta? 20 millones de bolivianos. Una vez estaba en la embajada en Londres y un gringo llamó, un inglés, y me pasa la llamada, la secretaria, y me dice el tipo, mire, ¿sabe qué? Tengo 50 millones de bolivianos. Quiero volverlo
dólares, quiero cambiarlo. Digo, no, pues ese dinero ya no existe. Pero yo tengo 50 millones de bolivianos. ¿Se dan cuenta lo que era 50 millones de bolivianos en un cheque de diferencia? Era una locura. Así que esto está duro, pero no es lo que fue eso. Y la gente que sufrió fue la gente pobre. Como siempre, si no tienes plata, ¿quién va a sufrir? El otro se mantiene. ¿Estamos? Hablando de eso, ¿qué es la justicia? Vamos, cuénteme qué es la justicia. Quedamos en eso, que me iban a dar algunos conceptos de lo que era justicia. Estoy esperando sus sesudos comentarios. No hemos investigado. Sin miedo, por favor. La justicia es un constructo social que varía según la cultura, el tiempo y el contexto. Refleja las normas, valores y expectativas de una sociedad sobre lo que es correcto o incorrecto en las relaciones humanas y en la distribución de recursos. ¿Puede repetir una vez más si está mal? La justicia es un constructo social que varía según la cultura, el tiempo y el contexto. Refleja las normas, valores y expectativas de una sociedad sobre lo que es correcto o incorrecto en las relaciones humanas y en la distribución de recursos. ¿Tiene alguna referencia bibliográfica? Es una definición sociológica. Pero no Se lo tiene pregunté a la IA. No, está bien, no hay problema. Dama, en el fondo quería hacer su definición. Sí, tenemos que buscar según quién, y por ejemplo, según Platón, era dar a cada cual lo que corresponde. Y también he buscado un poquito más, y como estamos con este tema de las elecciones y entre otras cosas, justamente en el programa de gobierno de Jorge Tuto Quiroga también especificaba que era la justicia. Bien. Y bueno, acá dice que indica que un líder no es aquel que hace lo que la gente quiere, sino aquel que lo muestra a la gente cuál es el camino correcto. Según eso, para él... Está bien. Justicia, justice. ¿Alguien da? Dama. Yo tomé referencia de Aristóteles, que dice la justicia se entiende como una igualdad proporcional donde cada individuo recibe lo que le corresponde según su mérito y contribución a la sociedad. También le quisiera respaldar con la Biblia, que dice, parafraseándolo, que el hombre lo que siembra va a cosechar. Entonces eso lo relaciono con lo de Aristóteles. Gracias. Por favor. Yo encontré el Instituto Electoral de Zacatecas, o sea, de México, un documento que hablaba no solo de la justicia, sino también de la justicia legal, social. Pero aquí lo que nos dice es que la justicia es un valor que inclina a obrar y a juzgar, teniendo por guía la verdad y dando a cada uno lo que le pertenece. Y como valor democrático es un nivel que se desea alcanzar y está vinculado estrictamente al valor del bien general. Bien. ¿Alguien más? ¿Conceptos? Por favor. No, yo me basé en una tesis que está basada en uno de los libros de Hans Kelsen, que dice: la justicia es una idea racional y relativa, no un concepto científico o objetivo. No existe una definición universal de justicia, sino que es una aspiración humana a la felicidad social que puede variar según la perspectiva y el conocimiento, el contexto social. Guarden esa. ¿Se acuerdan que le dije? Vamos a terminar con Kelsen definiendo lo que es justicia. Guarden esa. ¿Usted quería dar concepto de justicia? No. El caballero detrás. No, por favor, perdóneme si usted. Igual tenía el enfoque de Kelsen, que nos decía que la justicia no es un valor relativo, sino que la justicia es un principio eterno e inmutable, válido para todo tiempo y lugar. Es ideal, ayuda a justificar, legitimar un determinado orden social, jurídico y político. También, leyendo igual un poquito más, también se entendía la justicia como algo ideal, que también comparándolo al derecho hacía que el derecho no podía guiarse en la justicia, sino de ahí es donde que el derecho se va a enfocar en lo que es el derecho positivo. Y también en otro libro, en el libro de Moscoso, en el capítulo 9, hablaba literalmente solo justicia. Entonces, así poniendo un resumen de tanto de Platón, Aristóteles y de Tomás de Aquino, señalaba tres cosas importantes, que era que la justicia era cierta proporción, igualdad y armonía en las relaciones que mantienen los hombres. Bien, gracias. Ahí está. Si usted se fija, ninguno ha dado una definición parecida. Por lo tanto, es muy ambigua. La palabra es esa. Ambigua no significa que no tenga contenido, sino que tiene
sociales, y en ese sentido la justicia es complicada. ¿Se acuerdan que cerré la anterior clase diciéndoles, para mí la justicia es una entelequia? ¿Se acuerdan? ¿Y qué era entelequia? Irreal, inalcanzable, demasiado perfecto. Va por el lado de Kelsen, ¿no es verdad? ¿Saben qué? Kelsen un poquito más. Puede volver a leer y lo vamos a desarrollar. ¿Sí está, vale? La justicia es un ideal irracional y relativo, no un concepto científico u objetivo. No existe una definición universal de justicia, sino que es una aspiración humana a la felicidad social que puede variar según la perspectiva y el contexto social. Buenísimo. ¿Qué dice? Es ideal. Ahí está. Vive en el mundo ideal. Dice, no es objetivo. ¿Qué más dice? No es científico. ¿Por qué? Porque el concepto de justicia lo vamos a tener con la percepción subjetiva que cada uno vaya a presentar. ¿Y qué dice? El máximo propósito de la justicia, dice, es procurar la felicidad de los hombres en sociedad. La felicidad de los hombres en sociedad. Pero eso es inalcanzable. ¿Por qué? Porque la justicia entenderá que al ser ideal es absolutamente perfecto, y el derecho lo que hace es acercarse. Si ustedes quieren, cada vez puede ser un derecho más perfectible, pero ese derecho perfectible nunca va a lograr alcanzar a lo que es la idealidad de la justicia. Por eso yo les decía que para mí la justicia es una entelequia. Una entelequia es algo inalcanzable, algo ideal, algo que tienes en tu pensamiento, pero que lamentablemente es eso, es algo, una entelequia. ¿Qué es lo que yo creo que en el mejor de los casos hace un sistema jurídico a nivel mundano, a nivel nacional, a nivel doméstico? El de ejecutar el mejor derecho que pueda dentro de su sociedad. ¿Qué es eso? Hemos dicho que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan una sociedad. Es el corpus juris dentro de una sociedad. En la medida de que esa sociedad se vaya dotando o muniendo de mejores normas jurídicas, entenderán que esa sociedad va a ser mucho más eficiente, mucho más segura, porque el derecho te tiene que dar seguridad jurídica. Saber de que vives tranquilo en un país porque tienes derechos y tienes obligaciones, pero que no te van a conculcar tus derechos. Han visto que un tema que ha sido reiteradamente manejado por los hermanos candidatos, ¿cuál ha sido? Hay que levantar los procesos a los perseguidos políticos. ¿Lo han escuchado? Hay 580 tipos que tienen procesos en este país por haber trabajado en la administración pública durante el gobierno de Áñez, y hay 200 presos políticos, porque dizque por lo de Sencata, por lo de Sacaba, por lo que ustedes quieran, terrorismo 1, terrorismo 2, más bien que la pararon, ahí va a haber terrorismo 3, 4, 5, 6, porque eso es persecución política. Por lo tanto, ¿pero qué es eso? Falla su derecho. Es un derecho inseguro, es un derecho que no favorece, es un derecho que no te garantiza, es un derecho que lamentablemente no está buscando o no está dotando de felicidad a su sociedad. Esa es una realidad. En este momento ya están de salida, pero yo les hacía una pregunta a sus compañeros. ¿Vivimos en Estado de Derecho? Y algunos me decían, sí, claro, vivimos en Estado de Derecho. Y decía, ¿a que no te animas a ir a la Plaza Murillo a hablar mal de este gobierno? ¿Y a que no te animas a subir a la ceja del alto a hablar mal de este gobierno? Te van a partir. Entonces eso no es Estado de Derecho. ¿Dónde está tu libre opinión? Por favor. En cualquier gobierno pasaría eso, ¿no? ¿Qué? O sea, en cualquier gobierno pasaría eso. Digamos, si yo voy y hablo mal del futuro gobierno de Paz o del futuro, ¿no creen que ustedes no me pueden procesar por algo? No. Me consta, y te voy a decir, yo trabajaba en la Cancillería y estaba el gobierno de, ¿qué se llama? De González de Lozada. Iba al frente, así, desgraciado gobierno hambreador, qué sé yo, los dejaban hablar. ¿Por qué? Porque después de 15 o 20 minutos, ¿qué iba a hacer el tipo? Nadie le tira pelota. Se iban.
se iban. Es eso. O sea, por eso te he dicho, pero no delante del gobierno. A ver, andar, podrías ir a alguna plazoleta. Miren, en Londres, por ejemplo, hay The Speaking Corner, ¿no? Que tienes 10 minutos y dices lo que te da la maldita gana y nadie te va a detener. Y les voy a contar una cosa más. Yo estuve en Washington, les he dicho, del 88 al 90 en servicio exterior. Y en ese momento, el 4 de enero del 90, hubo cambio de gobierno. Entró el señor George Bush padre de presidente. Y me acuerdo, como todo joven, éramos pues revoltosos. Y con mis amigos bolivianos nos tiramos un cañazo, listo. Y uno de ellos, que ha sido gerente y todo, o sea, muy bien, era mi roommate, un gran tipo, agarró y dijo, voy a hablar mal de este gobierno. Hemos ido a las 3 de la mañana ante la Casa Blanca, se ha subido al techo de su auto un cañazo, tenía un muy buen inglés, obviamente, y me ha insultado. Gobierno de burgueses, gobierno de esto, ¿qué le han hecho? Ya. Dile nosotros, dile lo que piensas, hermano, dile lo que piensas. ¿Te has dicho lo que piensas? Bien, hermano, vámonos. Eso es democracia. Eso es democracia. ¿A quién le ha afectado eso? A nadie. A nadie. ¿Me entiende? Porque si dice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Constitución de Política del Estado, que la vas a ver la próxima clase, si dice que tienes derecho a la opinión, o sea, ¿por qué te van a tener que meter a la cárcel por grafitear o por decirles corruptos? Ese es tu derecho, por favor. ¿Qué opina de los bloqueos? Digamos, tenemos derecho a la libre. No es un derecho, porque está afectando a la libre circulación. Ahora, fíjense ustedes, bien, buen punto. Cuando los campesinos, los pueblos indígenas originarios campesinos de Chaparina marchan, ¿se acuerda? Del Tigris en realidad, y los van a agarrar patadas en Chaparina, ellos marchaban, ¿se acuerdan cómo marchaban? Al lado de la carretera. Sí. Tras, no bloqueaban a nadie, no bloqueaban a nadie. ¿Por qué los patearon? Si no estaban bloqueando a nadie. Por eso es que don Evo Morales tiene un proceso todavía ante la Corte Penal Internacional que las ONG se la han clavado por tortura. O sea, porque es eso, yo no estoy molestando a nadie. En cambio, lo que hace el Evo fue criminal. ¿Y por qué te digo que fue criminal? Por ejemplo, cuando no deja pasar oxígeno, cuando el COVID, para las clínicas pacientes. O sea, se van a morir. ¿Y qué te decía? Y a mí qué me importa. Sí, claro, a él no le importa, pero si fuera su madre, o fuera su hija, o fuera su esposa, no sé si pensaría de la misma manera. Esa es una crueldad. No es verdad, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Puedes bloquear lo que quieras, pero no perjudiques a los demás. No perjudiques. ¿Acaso no vas a podrir los pollos, las gallinas del pueblo que dices que proteges? Eso es ser, ya lo he dicho, esa es la palabra, es ser perverso. ¿Preguntas? Listo. Por la última, sí, rapidísimo. Bueno, Sí. retomando eso, ¿no? De la libre expresión, pues obviamente, bueno, la mayoría de que somos partidarios de que debería existir la libre expresión sin penas, ¿no? Pero yo también siento que hay límites, ¿no? O sea, yo no puedo agarrar y decir al presidente, te voy a matar, y obviamente se No puedes. Acabas de amenazarlo. Pero ya Claro, lo he obviamente. dicho. Entonces, No, pero justamente, digamos, no tienes ahí- por qué insultarlo. Pero por ejemplo, decirle agarrar y corrupto, decir, oye, decirle me algo. estoy muriendo de hambre. Oye, no hay gasolina. ¿Cuál es el problema? No le estás diciendo nada de mal. Pero si te va a matar, porque hablas amenazado, te va a meter a la cana. Porque es un gran argumento. Este tipo me está amenazando.
que es tentativa, puede ser probabilidad de asesinato, premeditación, premeditado, te voy a Y en matar. justicia, tipo, hay también, me imagino que niveles de insultos, ¿no? También, o sea, porque no todo es la misma gravedad, o sea, Pero no necesitas pues insultar para decir las cosas que pasan en este país. A ver si sale el presidente, hace catacora y un tipo agarra y dice, presidente, no tengo trabajo, presidente, me estoy muriendo de hambre, resuélvame esto, no sé, no tengo un gobierno amparador, ¿lo has insultado? no, pero aquí en general la gente no insulta así, insulta. Bueno, pero ese es un problema de educación de la gente. A eso me voy, por eso también justamente la malinterpretación del Estado es complicado, ¿no? O sea, Pero también pues- depende mucho la educación de la sociedad. Pero eso también pasa pues en Europa, eso pasa en todas partes, eso es solamente. Por favor. ¿Y qué pasaría con la denominada justicia social? No, la originaria campesina o justicia social. En general, siento que puede ser tergiversada o mal utilizada por buscar derechos. ¿Sí? Pero es que, por eso, mire, hay un movimiento muy interesante en este momento que busca, dice que esas cosas, que se llama el movimiento woke. Ustedes conocen mejor que yo el movimiento woke, ¿no es verdad? Sí. Conocen a los woke, ¿no es verdad? O sea, si ustedes se fijan, esas personas, miren, yo no critico nada. Dejar hacer, dejar pasar. En ese sentido, hay que dejar que la gente tenga todo el derecho, pero su palestra no puede ser ofensiva hacia los valores de una sociedad. ¿Está claro? O sea, no es que les vas a dejar absoluta libertad incluso para que vayan a insultar o afectar a tu sociedad. Pero lo que usted está diciendo, por ejemplo, si usted se fija en este momento en los movimientos, hay temas, por ejemplo, que sale una persona que es obesa y se siente afectada, y dice que la discriminan porque es obesa. O sea, es una percepción de ella y quieren ser incluidos. Si ustedes se fijan, los últimos movimientos no son por discriminaciones económicas, ya son hasta por tipo de discriminaciones religiosas, por tipo de discriminaciones raciales. Dicen, por ejemplo, este tipo me odia porque soy negro. ¿En qué estás sosteniendo tú eso? Ahora, si en Estados Unidos agarras que un estado donde matan más negros o gente de color que blancos, probablemente eso sea un indicador. Pero en otros lugares no puede ser que digan, es que me detienen porque soy negro. O sea, es un argumento, o como aquí, es que me discriminan, ¿No se acuerdan? Eso lo han manejado también, que cuando no tenían una respuesta política, económica, social, alguna pregunta que decía, me estás discriminando. Miren qué astucia. ¿Y qué le dices? No te estoy discriminando. No, ya me has discriminado, no voy a responder. Pero uno sabe pues dónde está llegando con esa, perdóneme, tontería. Porque si eres político, si eres un hombre público, tienes que responder. Eres un hombre público. O la otra, tienes el derecho. A esa tu pregunta, no voy a responder. No te van a obligar, no te van a torturar para que respondas. Y dirán, te has corrido de las respuestas. Probablemente, pero es mi derecho, no voy a responder. Vamos adelante, ¿ok? Entonces la justicia es eso. Se dan cuenta que lo que nosotros vamos a estudiar es derecho, no vamos a estudiar justicia. Creo que la justicia es algo muy perfecto que es inalcanzable y entonces procuremos a tener o estudiar lo que es el derecho, que probablemente es lo más acercado a un bienestar dentro de una sociedad. Recuerden que lo que buscan las sociedades es un social welfare dentro de su comunidad, y mientras sea más eficiente este sistema de ¿qué se llama? De confort o de estándares de vida adecuados, la sociedad se va a ver de mejor manera. ¿Listo? Vamos, cambiamos de capítulo y nos metemos a un capítulo que espero que les guste, que es fascinante, y vamos a hablar del Estado y del derecho. Y aquí empezamos a hablar de qué es el Estado. El Estado es, sin lugar a dudas, el principal sujeto del derecho. Estado es el principal sujeto del derecho. El Estado parece en muchas sociedades que es
y lo decía la otra vez, papi Estado, es todo. Entenderán que dentro de modelos políticos absolutistas o totalitarios o tiránicos, el Estado es todo. Piensen en esto, las economías centralmente planificadas, y tomo el ejemplo boliviano, porque los bolivianos tenemos una economía muy absorbida por el Estado boliviano, lo es todo, te da trabajo, te da bonos, te da seguridad, te da todo, absolutamente todo, es tan absorbente y tan aberrantemente absorbente que ese Estado, por ejemplo, ha llegado a este punto. Para mí ha sido el sumo del modelo del gobierno del señor Arce Catacol y la sustitución de importaciones, que si quieren en algún momento la vamos a hablar. Es un modelo económico que ya se dio en los 60, 70 y 80. Justo nos hablábamos de derecho internacional hace unos minutos. ¿Cómo va a ponerse una fábrica de papas fritas, hombre? O sea, pero además pone una fábrica de papas fritas para dar trabajo a 4 o 5 de sus correligionarios y hace una producción a escala, está produciendo más, en desmedro de los pobres tipos que en sus ollas hacen papas fritas y salen a vender a las esquinas. No que estás dando oportunidades de trabajo a la gente del pueblo. ¿Cómo vas a vender papas fritas? ¿Cómo les vas a competir? ¿Cómo les vas a competir a los lecheros? ¿Cómo les vas a competir a los arroceros? ¿Cómo les vas a competir en eso? Y dices que les estás dando oportunidades laborales. O sea, miren ese despropósito. Esto no es ideológico, es un tema de eficiencia. Esto no es ideológico, está muy mal ejecutado. Pero es que vamos a dar fuentes de trabajo y no les estás quitando. Pero además a exigir, porque esos independientes no te están pidiendo Social Security, no te están pidiendo indemnizaciones, bonos de antigüedad, no, porque son independientes y tú los vas a competir. Ahí está la tontería. Y para colmo, hay proyectos o productos de que no nos gustan. ¿Alguno de ustedes tiene quipus? ¿Alguno se ha comprado quipus? Bueno, pues, ahí está. Yo me acuerdo y reía eso cuando lo veía Evo Morales inaugurando. Hay que hacer el producto nacional. Y les decía a los compañeros, ¿ya has visto el teléfono que tiene? ¿Qué teléfono tiene? iPhone. Pero pues estás inaugurando, deberías tener tú el primer teléfono. Yo tenía iPhone. ¿Y se acuerdan? Y sigan viendo qué relojito tiene Evo Morales. Rolex, el hijo del pueblo. Un Rolex, lo mínimo que cuesta son $5,000 o $6,000. Tiene un auto en su mano. Bueno, pues, Estado absorbente, sus autoridades absorbentes. Por lo tanto, entenderán que un Estado puede ser, y aquí el primer gran elemento, para mí, el Estado es un servidor de su sociedad. Hemos creado un Estado para que nos sirva, no para que nos reprima, no para que nos persiga, no para que nos atemorice. Recuerden esos que han llevado en el colegio, que se llamaba el pacto social, que los seres humanos vamos a ceder parte de nuestras libertades por vivir en comunidad. ¿De acuerdo? Vamos adelante. Entonces, ¿qué miércoles es el Estado? Y la respuesta se la puedo dar. Es una organización de la sociedad política y jurídicamente. O es una organización social, jurídica y políticamente organizada. Eso es el Estado. Hay una gran diferencia, y aquí quiero que manejen perfectamente las categorías. Una cosa es la nación, y otra cosa es el Estado. La nación es una categoría sociológica. ¿Qué significa ello? No es jurídica ni es política. La nación aymara es una categoría sociológica. ¿Qué te habla la nación aymara? Es un grupo social ubicado en una determinada región, en un territorio, que tiene cosas comunes como
el idioma, sus creencias, en este caso la cosmovisión aymara, tiene usos, tiene costumbres y tiene, en este caso, cosas que le son muy comunes o muy similares entre la comunidad aymara. Pero no han escuchado que haya dicho en aspectos jurídicos ni políticos. En cambio, cuando hablamos, esa es la nación. Por eso se llama esto Estado plurinacional. Es decir, hay muchas nacionalidades dentro de un Estado y acabo de decirles que el Estado es una organización social, jurídica, porque tiene leyes, y políticamente organizada. ¿Está claro? El top de cualquier sociedad en el mundo se llama Estado. Es la categoría más sofisticada, por eso es que las relaciones internacionales o la interacción dentro de una comunidad internacional se da entre estados, no se da entre naciones. Ok, me dirán, pero en inglés también se dice United Nations. Sí, se dice, pero nosotros estamos analizando desde un principio, desde un punto de vista público. ¿De acuerdo? El Estado es, y cierro con esto, es otra vez, es una sociedad o un grupo de personas jurídica y políticamente organizadas. Es el top. Ustedes nunca me van a escuchar hablar de nación. Yo hablo de Estado, y para no ser a veces tautológico, hablo de qué país. País, pero en realidad el verdadero nombre es Estado. ¿De acuerdo? El Estado es el que te da leyes. En cambio, a ver, la nación aymara te da leyes. No. La nación quechua, no. Tiene usos, tiene costumbres, pero no tiene leyes. Por eso hablan de la justicia originario campesina, pero eso sale en función a una ley que se llama la ley de deslinde jurisdiccional del 2010. ¿Quién te lo ha dado o quién te está dando esa concesión? Papá Estado. ¿De acuerdo? El Estado es todo. Si ustedes se fijan, para los fascistas, para los absolutistas, el Estado realmente es todo. Sus frases eran todo por el Estado, nada sin el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Lo mismo hablan los estalinistas, ¿no es verdad? Kim Jong-un habla de la misma manera. Por son totalitarios. ¿De acuerdo? Vamos adelante. Ahora bien, para que haya Estado necesitamos tener algunos elementos. Y los principales elementos que no pueden faltar en ningún Estado son población, territorio y gobierno. Esto es la teoría, esto dice el derecho constitucional y esto dice la teoría del Estado y del derecho. ¿Está claro? Hay población, territorio y gobierno. Hasta ahí estamos perfectos. En ese sentido, si no existe alguno de estos elementos, no va a existir el Estado. Definamos aquí, Barthélémy define el Estado, creo que ya se los he definido, pero para que tomemos algún tipo de definiciones de otros autores, dice, el Estado es una sociedad organizada, sometido a una autoridad pública, sometido a una autoridad política y fijada en un territorio determinado. Te está hablando particularmente de qué. En este caso te está hablando de los elementos. Hay un gobierno, hay una población, hay un territorio. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario hasta aquí? Vamos a entrar a hablar algo más del Estado. ¿Listo? Dice, el Estado es una forma de organización política que dispone de un orden jurídico en el que se establecen sus órganos y las competencias de estos para la producción y aplicación de normas, detentando el monopolio de la fuerza pública para respaldarlas en caso de que sean incumplidas. Es un conjunto de normas, ahí lo dejamos. Vamos adelante. En ese sentido, podemos darnos después una otra definición. Hemos dicho que eso es un grupo social o una sociedad jurídica y políticamente organizada. Y aquí vamos.
Si no hay estos tres elementos, no hay Estado. ¿Está claro? No hay Estado. Pero muchas veces hay circunstancias en las que temporalmente puede faltar uno de estos elementos y eso no implica de que no hay Estado. En ese sentido, vamos por el más bajito, lo que es gobierno. Gobierno, ¿por qué? Porque el gobierno se supone que es el administrador del Estado. Miren, el día de ayer hemos ido a votar para tener un nuevo administrador dentro del Estado boliviano. No importa que hubiera ganado. Y entonces, y la gente ha ido a votar porque, además, porque por alguien que te gusta. Y esa es la maravilla de la democracia. Yo quiero al MAS, me parece que está buenísimo. Y ahí está su porcentaje de votos, ¿no es verdad? Esto quiero que siga así. Otros han agarrado, han dicho, no, yo quiero la renovación dentro del MAS y han votado hasta los sectores conservadores o lo que denominas liberales dentro de los pensadores o corrientes políticas de este país. Y ha salido en este momento un outsider, ¿no es verdad? Uno que no habíamos sospechado, porque todos estaban aterrorizados que hubiera fraude a favor, no sé, de Castillo o de este señor Andrónico, pero nunca dijeron, el Rodrigo, nos vas a acudir con el capital, ¿no es verdad? Y entonces ahí está, una sorpresa. Si todo va en ese sentido, se dan cuenta que aquí te han enfrentado dos cosas. Quiero una visión centrista, quiero una visión menos traumática en el ajuste, y la otra, quiero un tipo que se supone que es más rudo, es más conservador en su pensamiento y que te va a dar un ajuste quirúrgico. Y entonces la sociedad está diciendo, quiero que me entre de a poquito el pinchazo o quiero que me la metan así, me duela y tenga que pegar un alarido, porque las medidas de ajuste estructural son así. Yo lo he vivido el 21.060. Yo lo he vivido el 21.060. Entonces, pero tiene que ser. Después, créanme, los bolivianos después del 21.060, ¿saben qué? Igual que ahora en la Argentina con Milei, se la aguantaron. Porque eran optimistas. Y espero que volvamos a ser optimistas. En la Argentina se la han aguantado. Les ha durado más de casi 2 años. ¿No es verdad? Está llegando a su segundo año en diciembre, cumple, pero han salido. Han parado la inflación, están estabilizados, está subiendo su poder adquisitivo, pero se la han aguantado. Recuerden que ha habido un momento que decía, no se está matando de hambre, no está matando de hambre. Lo mismo pasó con el 21.060. ¿Por qué? Porque no hay magia. Un acto de sexto, octavo semestre de economía va a ser este ajuste estructural. El 21.060 fue un ajuste, cada cual le va a dar sus toquecitos, pero es lo que tienes que hacer. ¿Lo tengo que hacer porque soy un genio? No, porque eso es lo que se da en la teoría económica. O sea, ¿ya qué vas a inventar? ¿La pólvora mojada? No, ¿qué estás inventando, hermano? ¿Y le fue bien a este país? Sí, pero sacrificó. Gritaron, chillaron, pero salimos. Y después sonreímos, y sonreímos 20 años. En realidad 40. No es verdad, porque recién la crisis ha venido hace 2 o 3 años. O sea, y sonreímos. Y teníamos reservas, pero hubo un ajuste. Así que no hay que tenerle miedo, ni modo, nos tocó, ¿qué vas a hacer? No te vas a poder escapar de él. Volvamos a esto. En ese sentido, gobierno es el que va a administrar el Estado. Y en ese sentido tiene a su servicio para administrar el Estado todo un sistema jurídico. Insisto, no solamente son leyes, por eso hablo de sistemas jurídicos, porque el 21.060 fue un decreto supremo promulgado por quién, por el Poder Ejecutivo, no pasó por el Congreso. Después el Congreso lo aprobó, pero fue un decreto. Decreto solamente saca el Poder Ejecutivo. Por favor. ¿No sigue vigente? No, pues, no, a ver, en realidad lo han derogado. Recuerden que Evo Morales dijo que había que relocalizar el 2160, pero el modelo siguió funcionando. O sea, pero lo derogas, pero sí,
Por eso les hablo de estructura y superestructura. La superestructura puedes decir lo que quieras, o sea, puedo decir es un país liberal, pero si el modelo de la relación económico-social sigue siendo de tipo centralmente o planificado por el Estado, esa es la realidad. Yo puedo poner las leyes que tú quieras, igual que ya no va a haber feminicidio porque lo voy a meter por 200 años a la cárcel de ese tipo, pero es fáctico que siga habiendo feminicidios. La superestructura lo único que va a procurar hacer es legitimar lo que es la estructura. En este caso, Evo Morales entró con el discurso: voy a relocalizar al 21060, lo voy a relocalizar. Y la pregunta es, ¿realmente lo hizo? ¿Realmente lo hizo? No lo sé, vean. ¿Qué medida traumática se acuerdan ustedes del gobierno de Morales? Una estructural. ¿Cuál? La más conocida, la nacionalización, digamos, ¿no? O sea, No hubo nacionalización. ¿Sabes qué hubo? Migración de contratos. O sea, de cambio de contratos. ¿Quieren que les cuente? Se cayó Ronnie Sánchez de Rosada en octubre el 16 de octubre del 2003. El presidente era Carlos Mesa. Yo era director de América. Y en noviembre teníamos cumbre de países andinos en Santa Cruz. Cumbre de presidentes andinos en Santa Cruz. Vale, viajamos a Santa Cruz y llegaron los presidentes. Es verdad, llegaron. Y entonces ahí estaba Toledo, y el que me interesa que les voy a contar era el comandante Chávez. Entonces el comandante Chávez estaba en su top, estamos hablando de 2003, estaba armadísimo, había superado un golpe de Estado y estaba muy, muy fortalecido. Entonces era una reunión bilateral. Iba a tener Carlos Mesa la reunión bilateral con los presidentes. Hagan de cuenta que esta era la reunión. Eran los Tajigos, el salón que quieran ustedes, el Ocoro, el que ustedes quieran, el Patugo. Y entonces, recuerdo, obviamente tú tienes que llegar antes que tus invitados para organizar. Llegaron sus boinitas, ¿se acuerdan? Tenían unas boinitas negras, que era la Guardia Bolivariana. Entonces, los policías bolivianos, machos, les dijeron, la seguridad la damos nosotros, los bolivianos. Los boinitas los miraron y dijeron, sí, claro. Recuerden, nosotros damos la seguridad. Claro, eso vamos a aceptar. En ese sentido, era la reunión a las 4 de la tarde, me acuerdo. Las multilaterales eran en la mañana y en la tarde eran las bilaterales, después del almuerzo. Entonces, la delegación boliviana, como corresponde, eres anfitrión, tienes que esperar que lleguen tus invitados. ¿Y cuál era el orden que había? Miren que me acuerdo hasta quiénes estaban. Presidente Carlos Mesa, ministro de la presidencia Galindo, José Galindo, hermano de la que ha muerto, José Galindo. Ministro de la presidencia, era el hombre de confianza del presidente Carlos Mesa. El Juan Ignacio Siles, canciller, el viceministro Gumucio, de Relaciones Exteriores, no me acuerdo quién, yo y uno de protocolo. Yo como director de América y uno nuestro más de protocolo. Así éramos como 6 o 7. Listo. Estabas esperándolo, ¿sabes? Charlando, sí, claro, no, sí, que esto, que otro. Se abre la puerta y entran boinitas. Entonces se acerca uno de los boinitas y dice, presidente Mesa, le dice, quiero informarle que ya el señor presidente va a venir unos minutos más. Gracias, hasta. Listo. A los 2 o 3 minutos, la palabra exacta es irrumpe al salón. ¡Bum! Como él era. Porque si el señor Chávez era pipísimo.
No ven cómo los ha manejado a 14 países, incluidos a la Argentina y a Brasil. No ven quién ha armado UNASUR. No ven quién ha armado ALBA. Era vivísimo. Y entonces entra Chávez con su séquito, su canciller y demás cosas, y mi querido presidente Carlos Mesa, mi querido presidente, entra así, a aspavientos, y mientras iba acercando, boinitas, cuando terminó de saludar, boinitas se fueron. O sea, antes de que les diga, afuera. ¿Qué vieron? Probablemente si había algún artefacto, entre otras cosas también micrófonos. Está claro, la diplomacia es espionaje. Entonces, se sabe, listo, pero lo lindo fue así. Chávez, mi querido presidente Carlos Mesa, mi querido ministro José Galindo, mi querido canciller Juan Ignacio Siles, mi querido Jorge Gumucio Granier, mi querido director Gonzalo Chacón y mi querido no sé qué. El tipo entró y le dijo, están ordenados así, 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 así. ¿Qué efecto crees que tuvo conmigo? A ver que el presidente tenía, mi querido director Gonzalo Chacón, qué gusto saludarlo. Te ganó pues. Hasta ahí está el cuento. Ahora viene lo bueno. Entonces le dijo, señor, querido presidente, ¿qué vas a hacer con el petróleo? ¿Qué vas a hacer con el petróleo? Y Carlos Mesa le dijo, mire, no, salió una ley que no quisieron aprobar a las demás, que se llama la ley Ormando Bacadíes, no sé si han escuchado hablar, que decía 50-50 en las regalías. Era ministra Ormando Bacadíes. ¿Y saben por qué no quisieron aprobar? Porque era cámara. Porque era crucero. Los demás ya tenían una bancada fuerte. No, no, siempre no, 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 no. Y eran oposición muy dura. Recuerden que después se la volvió el presidente, ya está ahí, ya es 2003, él va a ir a las elecciones en 2005 y va a ganar. Mesa se va a caer, va a entrar Rodríguez Bessé y llama a las elecciones. Ahí se acabó la historia. Y entonces le dice, mire, yo le voy a dar un consejo, presidente. Le digo, mire, le digo, nosotros, yo en Venezuela, no los he nacionalizado. No los he nacionalizado. Lo que yo he hecho es cambiarles los contratos. ¿Y sabe qué? Les he dado un ultimátum, les está sonando lo que les estoy diciendo, y si hasta tal fecha estas petroleras no se acomodan a mis contratos, yo rescindo el contrato con ellos y hay una cola de petroleras que están esperando entrar a invertir a mi país. Entenderá, presidente, le dijo, que las petroleras no van a dejar que haya un petróleo en Brasil. Ellos tienen que controlar. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el señor Evo Morales? ¿Qué hizo? ¿Cuándo nos enteramos? 2 años antes, ya les di el consejo. Eso. Nacionalización fue una tomada de pelo. Claro que aquí la gente en ese momento que lo adoraba a Evo Morales aplaudió como foca, con mucho entusiasmo, y dijo, nacionalización, había nacionalización. ¿Por qué lo dijo? ¿Y por qué hizo un efecto mediático? Te mandó a 4 policías militares que tomaron las empresas petroleras. ¡Show! Entraron con ametralladoras, ¿a quién iban a matar? ¿Los técnicos? ¿A quién iban a matar? Pues, ¿quién estaba allá adentro? No había nadie. Show. ¿Está claro? Fuera de eso, ¿qué medida ha hecho? ¿Expropiarlo? No. En 2010, si no me equivoco, tuvo un problema con el gasolina. Ah, no, sí ha expropiado, sí, la Iberdrola, lo que era de La Paz ahora, y Entel, que también tenía que expropiar. Sí. Ha hecho eso. ¿Realmente le ha afectado a la economía boliviana? No. ¿Por qué? Porque Entel tenía competencia, tenía BIB y tenía PIB. ¿No es verdad? Y lo que ha hecho es fregarnos con el sistema de electricidad. Porque estoy seguro que una empresa canadiense debe ser un poquito más eficiente en su administración. O sea, pero no fue traumático, no que el socialismo iba a transformar la sociedad.
El que sí lo hizo, ¿sabe quién fue? El MNR, el 50 euros. Ese sí te cambió. Sí, ese te cambió toda la estructura. Algún momento vamos a hablar. ¿Estamos? Acá está, gobierno. ¿Está claro? Un gobierno. Aquí viene la pregunta muy interesante. ¿Ustedes creen que puede haber un Estado que no tenga gobierno temporalmente? No. Sí pasó aquí. Pero Bien hecho. Un día no hemos tenido gobierno cuando ahora sí. Ay, no. Ahora sí. Pero, miren, un día. Pero no solamente eso. Muchas veces se ha dado, por ejemplo, cuando se va el presidente que se llama, que lo ha precedido al Pedro Sánchez de España, que se llama el, voy a buscarlo, presidente del Partido Popular, José María, no, ¿cómo se me puede decir la apellido? Presidente José María. Aznar. No, Aznar. ¿Qué se llama? El que lo previo, si buscan presidentes de España, te va a salir Sánchez y el uno antes, que es la posición. ¿Cómo se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué apellido? Rajoy. Rajoy. Cuando Rajoy sale, ¿qué se llama? Mariano, perdón, no es José. Aznar es José. Cuando Rajoy se va, o sea, hay elecciones y Rajoy no puede ganar la elección, pero no hay Congreso. Fíjense, ahí debe estar, lo están viendo ustedes, y me encanta que vean. Entonces no pueden votar en el Congreso para mayoría, no pueden. Y durante meses España no tuvo gobierno. Y yo vi dos maravillosas en 92 cuando estaba en Italia, una que por un tema de corrupción que se llamó el crimen de Tangenti, se llamaba, y otra en el Reino de Bélgica, que estuvieron a un triste de separarse. Estaban los francófonos y estaban los que hablan flamenco, como decir Cambas y Collas, estuvieron un triste de separarse. Y entonces no se ponían de acuerdo para elegir un primer ministro. ¿Y saben qué? Esos fueron 10 meses y la economía creció. Porque nadie fregó. Laissez-faire, no sé. Y la economía creció y ¿saben qué? Decían con ironía, ojalá que no haya gobierno, si estamos cada vez mejor, pero meses, no es permanente. Les he mostrado, ahí está, dos ejemplos en Europa, y aquí ahora Rashever, ahí está, que se dio por aproximadamente 36 horas. No es verdad, no tuvimos presidente, pero el Estado sigue existiendo, pero es temporal. ¿Podía haber vivido el Estado boliviano más tiempo? Sí, claro que podía haber vivido. Se da cuenta que sí, funciona. La economía, si está bien, puede funcionar. O sea, esto para de contar y pueden llamar y decir ahora va a haber elecciones. ¿Por qué creen que hay rumores de que se quiere escapar el Arce, que sus hijos se van a escapar, que hoy día se van a escapar, alertas de arraigo y demás cosas? Ahí está, podría vivir, sí, pero temporalmente. En tiempos de paz, también en tiempos de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis toman Europa, los gobiernos se van a ir al exilio a vivir a los Países Bajos. Digo, al Reino Unido. ¿Está claro? Y ahí está. Pero seguía habiendo Francia, seguía habiendo Bélgica, los Países Bajos, Suecia, y todos sus monarcas o autoridades estaban en el exilio y no había un gobierno fáctico de ese tiempo. Por lo tanto, sí puede haber. Puede haber estados sin territorio. ¿Qué piensan ustedes? Sí, ¿por qué? Explíquenme. Tal vez después de, digamos, un conflicto bélico, una toma de una migración y, digamos, un territorio se expropia de un país se expropia de otro, básicamente. No hay territorio, pero me gusta mucho la frase de nosotros no somos de tal lugar porque nacimos de tal lugar, no somos de tal lugar porque nos quedamos en tal lugar, sino porque nacimos en tal lugar.
No sé si me explico muy bien. No mucho. Ya, es... Ok, gracias. Básicamente, No, por favor. o sea, digamos, el ejemplo más perfecto, aunque sea de una película, lo puedo colocar. No sé si se acuerdan, si han visto Avengers Endgame, bueno, Thor Ragnarok destruyen Asgard, pero todos se mudan a una nave. Ahí es cuando no existe un territorio, pero sí existe el Estado. territorio. Sí. Va. Pero hay dos ejemplos más interesantes. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Lo que va a pasar en ese momento es que esos territorios han sido ocupados, ¿no es verdad? Los nazis controlan. Es un territorio ocupado, pero sigue siendo Francia. ¿No es verdad? Sigue siendo los Países Bajos. Y el ejemplo más claro que tenemos en este momento es la Franja de Gaza. Es palestino, pero está ocupado por los iraníes. Ese es el ejemplo más claro. Hay otros que, si nos toca derecho internacional, vamos a ver, por ejemplo, lo que pasa en el Subsahara Occidental, donde también está ocupado por marroquíes y mauritanos en contra de los saharauis, que son los de la población original de esa zona. Por lo tanto, sí, temporalmente también se puede dar. Se dan cuenta en tiempo de paz y también en tiempo de guerra. ¿Qué es lo que puede pasar en tiempo de paz? Puedes pedir incluso que Naciones Unidas tome el territorio en fideicomiso. ¿Qué significa ello? Que ellos administren ese territorio hasta que tú te estructures, hasta que tú formes tu gobierno. Eso pasa cuando estamos en etapas de descolonización, pero cuando hablo de descolonización, no es la descolonización mal llevada aquí, que es hay que eliminar todo lo occidental, Papá Noel, no esa descolonización, sino cuando estás saliendo de ser un territorio que estuviste controlado por una colonia y te vas a volver un estado independiente. Una etapa de descolonización. ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿creen que puede haber un estado sin población? Ahí creo que no. No, porque Ahí ya no. ¿A quién gobiernas? ¿Quién te crea sentido común, o cultura? sea, Una sociedad. a eso no puede haber. Imagínense, va a haber un gobierno sin que haya población, o sea, eso no puede existir. Por lo tanto, el único elemento que no se puede tocar es la población. Es decir, tiene que existir, hay población, ¿no es verdad? Ahora bien, estos tres elementos constituyen al Estado, pero hay un elemento, un cuarto elemento, que básicamente se maneja más el derecho internacional público, y voy a avanzar en ello porque ustedes, algunos, no van a llevar derecho internacional público. Y escuchan esta frase, soberanía. ¿Y qué significa la soberanía? Precisamente una potestad que tiene en este caso, un Estado sobre su población, sobre su territorio y sobre su gobierno, es decir, que nadie puede estar encima de esto. Escuchamos muchas veces y dicen, es que este es un Estado soberano, es un Estado soberano. Y siempre les pregunto esto a mis alumnos y les digo, ustedes, de los 193 países miembros de Naciones Unidas, ¿realmente cuántos creen ustedes que son soberanos? Y realmente yo creo que deben ser unos... ¿Creen que Bolivia es un Estado soberano? Alguno me va a salir, sí, pechón, y va a decir, sí, claro que es soberano. Y cuando le dices, oye, no importa de qué país sea, antes habían americanos y ahora hay cubanos y venezolanos que están en tu Ministerio del Interior y tu Ministerio de Gobierno. ¿Crees que es soberano? Son asesores. ¿Y qué están asesorando? En dos ministerios tan neurálgicos como lo que te estoy diciendo, seguridad interna y seguridad externa, inteligencia. Realmente, ¿y quién es el cándido que cree que no están espiando para sus lógicos? ¿Se acuerdan que el primer piloto del avión que tenía Evo Morales era manejado por venezolanos? ¿Ustedes creen que no contaban lo que hablaba o lo que decía Evo Morales? Por favor. Ahí está su intervención.
Y lo mismo, si traes agentes norteamericanos, lo mismo es intervención. Y en ese sentido, dejemos esa tontería que nos han enseñado en educación cívica que dice la soberanía radica en el pueblo. ¡Wow! ¿No? Y te deshaces de emoción, ¿no? Se dan cuenta que los hermanos políticos lo único que esperan es hacerte caritas hasta que has votado por ellos. Y después, au revoir, a bientôt, chao, bye, goodbye, sayonara, kayakama, lo que quieras. O te vuelven a llamar. Yo voy a gobernar escuchando al pueblo. El pueblo sigue esperando que hoy me llamará, mañana me llamará, y pasaron 5 años y te van a volver a llamar para la reelección. La mejor definición de soberanía está en la resolución 2625 de Naciones Unidas. Es así, es una muy buena definición. ¿Y qué dice? En chiquito. Con los que lleve internacional meteremos, y si no, solamente para que conozcan. ¿Qué es la soberanía? Inviolabilidad de territorio. Nadie va a entrar en el territorio. ¿Qué es la soberanía? ¿Principio de qué? No intervención en los asuntos internos. La intervención es física, es decir, voy a meterme, voy a tener asesores, voy a tener esto. Principio de no injerencia. Eso es más light, más fino si ustedes quieren. Injerencia puede ser, no recomiendes recetas o no estés opinando de afuera y decir, ojalá que a Bolivia le toque un gobierno, por así decir, liberal, porque es lo mejor que le puede pasar. ¿Quién lo está diciendo? El presidente del Perú. Es una injerencia, ¿me entienden? Estás metiéndote en asuntos que no te corresponden. Por lo tanto, no intervención, no injerencia, independencia, que nadie, no dependes de nadie, y la inviolabilidad. Esos elementos de la soberanía. En ese sentido, un Estado va a ser soberano cuando tenga esos elementos, ese 26-25, que le favorezca a que pueda administrarse de manera absolutamente independiente y sin que exista ningún tipo de presión de tercer Estado. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Ok, listo. Ahora bien, vale la pena tocar esto. El Estado le va a dar poder a esto, al gobierno. ¿Y por qué le va a dar poder? Le está dando facultad para que los administre. Le está dando facultad para que él sea el que maneje las reglas del juego. Y ese gobierno va a tener, ¿a partir de qué? Depende del modelo político que tenga el gobierno. Puede ser, ya les he dicho, puede ser una monarquía, puede ser una tiranía, puede ser autocrático, puede ser una teocracia, puede ser un gobierno democrático representativo, democracia directa, parlamentarista, monárquico parlamentarista, no importa lo que sea, no importa el modelo, pero este gobierno tiene el poder para administrar y regular a esa sociedad. Si ustedes entienden, aquí lo que se va a dar también es, y estamos ya metiéndonos a lo que vamos a ver la próxima clase, pues aquí hay una repartición en los gobiernos democráticos de esos poderes. ¿No es verdad? En Bolivia son 4 poderes, en otros países son 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. En otros no. Por ejemplo, entenderán que a pesar de que se llama una república popular, la de Corea del Norte, creo que Kim Jong-un es un tipo que absorbe mucho el poder, o el rey de Nepal, que es un tipo muy también absolutista, ¿no es verdad? O los gobiernos en ese momento fascistas, o stalinistas, o nazis, que descentraban el poder al secretario general del Partido Comunista Soviético, o al canciller Hitler, o al presidente Benito Mussolini, o a Francisco Franco.
Otra, o los poderes que tenían nuestros amados dictadores en América Latina. Recuerden a Banzer, recuerden a García Meza. ¿Por qué? No había poder legislativo, no había poder judicial. Lo que había era el poder ejecutivo que centraba todas las cosas. Por lo tanto, existe, tiene que tener, debe darle, el gobierno debe tener poder que dimana de ese ordenamiento, dimana de esa, si ustedes quieren, esa responsabilidad que le están dando, pero legal, está legalmente establecido. Por eso es que hay una discusión entre un gobierno constitucionalmente establecido y un gobierno de facto o un gobierno de golpe de Estado. Por ejemplo, en el caso de la señora Áñez, pasó un año, ¿se acuerdan? No fue, eso creo que hemos hablado la otra vez y lo que les decía. Cuando la señora Áñez deje el gobierno, recuerden que incluso va a ir de candidata a gobernadora del Beni, ¿se acuerdan? Va de gobernadora del Beni. Y después de ello, y Camacho gana las elecciones ¿qué se llama? En Santa Cruz. Yo recuerdo que con unos amigos, amigos de Cancillería, que tomaron la simpatía por el MAS, somos muy buenos amigos, ellos son del MAS, yo no soy del MAS, y entonces un día un pasanaco, estábamos en la casa de uno de ellos, y entonces dice, uno de ellos va a salir de que esto ha sido un golpe de Estado. Entonces yo me reí como ahora, ¿de dónde va a salir un golpe de Estado? Me dicen, claro que te rías, es línea política del gobierno que esto se va a volver golpe de Estado. Entonces ya dejas de sonreír. Te lo están diciendo en serio. Y se acuerdan, salió la narrativa y un año después lo agarraron a Camacho, lo agarraron a Áñez, porque sacaron de que fue golpe de Estado. ¿De acuerdo? En ese sentido, ¿por qué les he dicho? ¿Pudo haber un golpe de Estado? No, porque cuando Áñez estaba de presidenta, ¿acaso no funcionó el Congreso? ¿Y acaso la presidenta del Senado no era la señora Eva Copa del MAS? ¿Y acaso de la Cámara de Diputados no era el señor Ricardo Choqué? O sea, ¿el Poder Judicial se cerró? No. El Poder Ejecutivo cambió, sí, pero los otros poderes, el Poder Electoral, ¿acaso no llamó a elecciones? Y entonces, fíjense cómo está distribuido el poder que le has dado al gobierno, que puede ser, en este caso, totalitario o puede estar repartido. ¿Qué dice tu Constitución? Eso es lo que hay que ver. ¿Qué dice tu Constitución? ¿Algún comentario? Sí, por favor. Yo tengo una duda con relación al golpe de Estado que hace referencia de Yanine Áñez. El dichoso golpe de Estado de Zúñiga de hace poco tiempo atrás, o sea, tiene menos bases inclusive que el de Yanine Áñez. Pobre Zúñiga. Pobre Zúñiga. Porque no tiene ningún... Pero además, ¿qué hizo? Ha seguido las órdenes. No, pero además ha sacado sus tanques, Hammers todavía, ¿no? Ni siquiera tanques, eran Hammers. Yo he vivido, o sea, yo del que sí me acuerdo es el de García Meza. Ese sí me acuerdo. ¿Tenía cuántos años? Hacia el 80, ¿no es verdad? Sí, tenía ¿qué? 14 años. Me acuerdo perfectamente. Fue, como diría, ¿qué es Ernesto? Horrible. ¿Por qué? Porque ahí salieron los tanques, salieron los caimanes con apronte, los paramilitares se pusieron trajes de enfermeros, de paramédicos, y en ambulancias iban y detenían a las casas o mataban. Yo vivía la casa de mis padres, que es en la 20 de octubre al lado de Inclus.
Y en ese momento, la 20 de octubre, era de 2 vías, ida y vuelta, y salían del, ¿qué se llama? Del cuartel de San Jorge, los Caimanes, toque de queda, hubo unos 2 o 3 meses, toque de queda, hasta las 9 de la noche, o desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, nadie se movía. Y entonces, me acuerdo que pasaba, de verdad les digo, un jeepcito delante de los PMs, ¿no ves? Esos jeepcitos de la Segunda Guerra Mundial americanos que todavía tenemos, y con su, ¿qué se llama? Con su altoparlante. Recordamos que el toque de queda empieza a las 9 de la noche, persona que sea, que viole el toque de queda será detenida, será arrestada. Subían así, y de verdad en los Caimanes iban los soldaditos, eran menores que ustedes, tenían 19, 18 años, servicio militar, y con los reflectores iban pasando a las casas y así apuntan. O sea, te amedrentaban. Y de verdad, o sea, cuando te agarraban, por ejemplo, a mi hermano lo agarraron un par de veces que era mi mayor, ya tendría 17, 18 años, y a veces se iba a pachanga, nos llamaban del Ministerio de Defensa, lo hemos detenido a su hijo, dice que vive a 2 cuadras, quiere que lo soltemos o lo dejamos preso. Por favor, suéltenlo. Una vez lo soltaron, pero ping, le dieron 2. Mi madre en el fondo, no sé si rió, lloró, porque era para ya dejar de fregar, hermano, te han dado. Y el soldado, el oficial que le dice, para que no haga sufrir a tu madre, ping, y no salgas más. O sea, quiso dar un escarmiento. No sé si fue bueno o malo. Y ahí está. O sea, eso es un golpe de Estado. No había Congreso. No había poder electoral. Y al que molestaba, lo mataban. La calle Harrington de los 7 caídos de Mil. Se reunieron, dizque para conspirar, entraron y los mataron. Eso es un golpe de Estado. Si Zúñiga hubiera dado un golpe de Estado, chicos, Zúñiga, abrí la ventana, ¡pum! Listo, y ahora voy a entrar al Palacio de Gobierno. Ese es un golpe de Estado, pues. El Zúñiga, ¿se acuerdan? Al Castillo, ha sido la cosa más divertida. O sea, porque ver un golpe de Estado en televisión a las 3 de la tarde sentado en tu casa, hay golpe de Estado, sí, así que bueno. Y mira, a ver, ven, entre el tipo, agüita le han pasado, listo, un rato de esos, le ha pasado su ayudante al Castillo, agüita, ya pues Zúñiga. Y decía, y es patético. Y entonces era tan patético que cuando mi mujer dice, no, hay que ir a comprar cosas, que no te decía, pero a ver, ¿no te acuerdas? ¿Acaso nosotros veíamos esto del golpe de Estado? A ver, si es una payasada. Y a las 5 de la tarde todo volvió a stay out, ¿no es verdad? No, esa no era payasada. No sé quién, algún día va a salir a la palestra, ¿qué es lo que pasó? Yo al civil, a ese señor Aníbal Aguilar, lo conozco bien, es un académico. Este tipo trabajó, fue viceministro de lucha contra el narcotráfico en el primer gobierno del Goni Sánchez Rosado. No, de Víctor Paz, un tipo muy capaz. No sé por qué lo detuvieron, él dijo que era inocente. Creo que iba a darles clases a los del Estado Mayor, del Departamento de Inteligencia, y encontraron, dijeron, este también está dando clases de qué adentro, y lo han metido a la misma Aguilar, que me da pena, porque es docente. ¿De acuerdo? La próxima clase quiero que traigan su constitución.